¿Cómo están mi hermosa gente de este hermoso canal? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Tony JM20 y estamos con un nuevo video para el canal Cracks. ¡Buya! Esta vez Cracks estamos con la quinta parte sobre la nueva actualización que se acerca. Y vamos hoy a topar temas muy importantes porque añadieron una opción dentro de la alianza y en lo cual les voy a informar cómo es que funciona esta nueva opción. Muchas gracias hermosa gente por su gran apoyo. No se olviden, si son nuevos, suscribirse, dejar su hermoso like y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Así que sin más que decirles Cracks, vamos con el videito. Vamos para allá. Perfecto mi hermosa gente. Quería mencionarles que en el mantenimiento, si no me equivoco que fue el día de ayer, añadieron nuevas características, ¿vale? Si ustedes van a las configuraciones, ¿vale? Y van a cuenta, en la cual ustedes pueden vincular su cuenta. Antes de la actualización del mantenimiento que hubo, no se podía desvincular, nosotros mismos no podíamos desvincular las cuentas, pero ahora con este mantenimiento de muchas quejas de muchos usuarios, poder vincular y desvincular las cuentas nosotros mismos, ya no pedir a los desarrolladores o a GM para que nos puedan ayudar en esta parte. Además de eso podemos ver que añadieron otra red social, ¿vale? Esta red social es especialmente para el reino de Rusia, podríamos decirlo así, porque esta red social es parecido al Facebook. La gente que vive en Rusia, o sea la gente rusa, pues ellos usan mucho esta red social. Es como decir que nosotros usáramos Facebook y ellos usan esta red social que se llama VK, ¿vale? Entonces esto les quería mencionar antes de empezar esta nueva revelación de lo que se acerca pronto. Muy bien mi hermosa gente, estamos ya ahora sí a explicarles qué es lo que se viene dentro de esta nueva actualización. Pero podemos ver algo muy interesante. Si yo bajo, hay una nueva opción. Todos conocemos todas estas opciones menos esta que dice territorio. Lo que nos están explicando aquí es que los desarrolladores nos dicen que antes de atacar las ciudades necesitas conectar tu territorio de la alianza. Dice que después de hacer clic ahí, tú puedes ver el territorio el cual tú puedes construir diferentes edificios, ¿vale? No nos explican a detalle cómo es que funciona esto, qué debemos hacer para poder construir algunas cositas. Pero lo que sí nos dicen que van a añadir esta nueva opción y en la cual podremos ver qué es lo que se acerca, porque es muy interesante dentro de esto. Luego que ingresemos en la parte de territorio, nos va a aparecer esta serie de opciones que nos dice que dentro de la pantalla territorio puedes ver las bases de alianzas, puestos avanzados y en lo cual tú podrás construir estos puntos avanzados. Dice que el R3, R4 y R5 puede construir los puestos de avanzada. Construir cada puesto de avanzada cuesta una nueva moneda de alianza. No sabemos qué tipo de moneda, pero en la imagen ya nos podemos fijar aquí un tipo de recurso que dice ONNET. ONNET dice ahí y ahí dice 999. No sé cómo podremos conseguir este tipo de moneda, en la cual nos permitirá construir la alianza y poder construir los puestos de avanzada. Dice que las bases de alianza proporcionan territorios básicos. Dentro de estos territorios básicos existirá una zona segura en la cual no serás atacado. Eso significa que no nos podrán atacar ni nos podrán explorar y tampoco podrán hacer agrupamientos a cada hormiguero si estás dentro de la zona segura. Los puestos de avanzada solo se pueden construir si bordean el territorio base. Muy bien, ¿a qué se refiere esto con que nosotros podamos construir puestos de avanzada que bordeen el territorio básico? Dice que tenemos los edificios de territorio. En esta imagen podemos ver la base de alianza. De esta forma es la cual se va a ver la base de alianza. Pero nos da una imagen de representación que nos dice que el puesto verde, o sea el que podemos ver aquí, el cuadro verde, es el edificio o la base de nuestra alianza. Es todo ese contorno verde. Pero dice que si tú quieres construir un puesto de avanzada, tienes que construirlo fuera del entorno de la base de alianza. ¿Listo? Solo esa es la única forma en la cual tú podrás construir la base, los puestos de avanzada. Como podemos ver en esta imagen, aquí podemos ver el contorno de la base de alianza. Podemos ver una representación. Todo esto es el contorno de alianza. Pero estos son puestos de avanzada. Estos nos permitirán construirlos fuera
de la zona segura, podemos decirlo, ya que si construimos la base de alianza nos proporcionará una zona segura en la cual no nos podrán atacar. Y vamos a hablar sobre los puestos avanzados. Los puestos avanzados, por lo general, como nos lo describe aquí, dice que después de establecer la ubicación, o sea, donde tú quieras construir el punto avanzado, comenzará a construirse y automáticamente tú lo colocas y empezará a construirse. Que la construcción llevará tiempo. Tú puedes llamar a tus aliados para que envíen tropas a construir. Cuantos más aliados participen en la construcción, menor será el tiempo de construcción. Ojo, eso significa que entre más personas participemos en la construcción del puesto avanzado, el tiempo se reducirá en gran medida. Pero cuando nosotros disolvamos la construcción, nos devolverán los recursos que utilizamos. No nos dice si nos devolverán al 100% o la mitad o cuánto porcentaje, pero nos dice que sí nos devolverá. Que también puedes atacar otros puestos de avanzada. Ojo, esto es muy interesante. También podemos atacar otros puestos de avanzada. No nos dice si podemos atacar también los centros de alianza, pero solo nos menciona que podemos atacar esto. Dice que va a haber un río. Este río básicamente, como yo lo deduzco, conecta específicamente con el árbol de la abundancia. Como ustedes ya saben, en otros videos ya hablamos de esto. Es el árbol central. Entonces esa es la forma en la cual podrán dividir zonas. Dice que también podremos obtener puntos de reputación, pero no nos da más información. Los desarrolladores dice que en un futuro nos hablarán sobre los puntos de reputación. Tú podrás obtener estos puntos de reputación cuando envíes tropas. Solo nos dicen eso. En un futuro nos darán a conocer cómo es que funciona esto, los puntos de reputación. Pero dice que cuando te topes con este tipo de ríos, dice que estos nos serán imposible atravesar, ¿vale? Dice que sí o sí, para que puedas expandir tu territorio, tú necesitas atacar a estos ferry, ¿vale? Estos transportadores. Estos transportadores son muy importantes para poder pasar a la siguiente zona. Pero eso solo sirve para expandir nuestro territorio. Pero ya vamos a hablar por qué razón nos añaden esta parte, ¿vale? El río nos impedirá construir puestos avanzados cuando se encuentren con el río, ¿vale? Dice que debes ocupar el ferry, o sea, los transportadores, a ambos lados del río para expandir tu territorio. Eso es lo que nos menciona aquí. Además de estos ríos, en lo cual nosotros ocupemos los transportadores o los ferries, y eso que veo que hay niveles, como podemos ver aquí. Hay uno de nivel 4, no sé cómo diferirá los niveles dentro de cada alianza, ¿no? Dice que además del ferry existirá barreras. Nosotros podremos capturar este tipo de barreras, en la cual nos servirá como protección. Nosotros podemos añadir guarnición dentro de estas barreras, en lo cual nos evitará ataques. No sé cómo funciona de esta manera, pero se ve algo muy interesante. Antes de ocupar las barreras o obstáculos, tu territorio necesita bordearlos. Eso significa que nuestro territorio, añadiendo puestos de avanzada, entre más puestos de avanzada, si nos acerquemos a estas barreras, sí o sí esta barrera debe estar dentro o bordeando los puestos avanzados. Dice que tú puedes atacar estos cruces y obstáculos solo y puedes iniciar un rally, ¿vale? Tú puedes atacarlo solo o puedes hacer una agrupación para que sea más fuerte. No sé si habrá enemigos dentro de esto, pero si hay enemigos, pues haciendo un rally se te hará mucho mejor. En las ciudades de captura pueden obtenerse recompensas. Dentro de las ciudades de captura se pueden obtener recompensas. No nos da detalle qué tipo de ciudades existen, pero nos menciona que hay ciudades de captura. Y además, dentro de las recompensas, dice que nos darán recursos y recompensas misteriosas. También la propiedad del territorio de la ciudad actual se cambiará a su alianza. Ojo, eso significa que si nosotros empezamos a tomar otros territorios y tal vez un territorio enemigo, eso se cambiará a nuestra alianza. Entonces eso significa que este tipo de eventos va a funcionar como ocupar territorios. Entre más grande nuestro territorio y nos acerquemos al árbol de la abundancia, lo vamos a lograr. O sea, esas son las alianzas que podrán vencer y ser triunfadoras dentro de este nuevo evento, donde nos detallan cómo es que funciona, ¿vale? Dice que este cuadro de color azul son los miembros de nuestra alianza, ¿vale? Lo que nos da detalle aquí es que nosotros podemos movilizarnos en cualquier parte del lugar.
Aunque esté el río, nosotros podemos movernos a través del río, pero nuestro territorio no se moverá. Nosotros podemos teletransportarnos a diferentes partes del mapa, pero para poder ganar territorio, nosotros tenemos que tener en cuenta el río. No se olviden de eso. Este tipo de cuadro, como lo vemos ahí, es la ciudad a través del río. Eso significa que nosotros, como puedes ver la imagen, el cuadro verde significa que es nuestra alianza, pero nosotros estamos abajo del río, ¿vale? Podríamos hacer una referencia así, estamos bajo del río. Pero para pasar nuestro territorio a la parte de arriba tenemos que pasar por el ferry. Eso es un transportador para pasar nuestro territorio, o sea que nos movamos a otro lugar. Pero dice que los miembros de Alianza no necesitan, por decirte, solo el territorio para moverte. Tú puedes moverte a diferentes partes del mundo. Aquí nos dice la zona amarilla, o sea, todo lo amarillo es la área del territorio, o sea, nuestro territorio. Significa que todo donde esté amarillo, significa que nosotros nos podríamos teletransportar. Acá vemos un cuadro rojo. Este cuadro rojo representa la ocupación de los enemigos, ¿vale? Dice, si este enemigo ocupa el ferry, básicamente todo ese lugar que ocupó es del enemigo, pero eso era antes nuestro, ya que nosotros podríamos decirlo, si pasamos al otro lugar, no sé cómo lo podremos defender este ataque si alguien o algún enemigo nos ataca un ferry, que ya nosotros reclamamos. No sé cómo funciona esto, pero nos habla de esta manera. Si el enemigo ocupó, por decirles, el transportador, o sea el ferry, aquí nos da a conocer esto. Si el enemigo ocupó el ferry, nosotros podemos recolocar la ciudad. Ojo, nos dice que nosotros podremos recolocar la ciudad. O también a su vez, si el enemigo ocupó el ferry, nosotros también podemos atacar la ciudad. Ojo, dice que nosotros podemos recolocar la ciudad y atacarla. Luego está esta parte de aquí, esta representación. Nos dan a conocer cómo es que va a funcionar esto. Va a haber dos puntos, como decirles, de transportes. El primer punto de transporte son los ferries, son los que te permiten a ti transportarte de un lugar a otro. Pero dice que también existen las hojas. Dentro de esta descripción que está en inglés, cuando tú quieras expandir tu territorio, sí o sí vas a necesitar ocupar un ferry para pasar del lugar de abajo hacia el de arriba. Si es que existiera un lugar, podríamos decirlo así, si es que nos estorbara el río. Si nosotros encontramos una hoja, ojo, esto hay que tener en cuenta, es muy importante. Si nosotros encontramos una hoja, basta con añadir un puesto de avanzada y que bordee, o sea, que solo esté nuestro territorio tocando la hoja, nosotros ya podemos pasarnos y ocupar lo demás. No es necesario atacar las hojas, eso nos da a reconocer, pero los ferries sí son necesarios atacarlos. Muchas gracias, mi hermosa gente, por llegar a esta parte del video. Realmente es algo muy impresionante. Nos dan a conocer sobre una nueva opción que es el territorio. Es algo muy amplio, realmente no sabemos a detalle cómo es que va a funcionar esto, pero ya sabemos las pistas de cuál o cómo va a ir este tipo de eventos, ¿no? Es algo muy emocionante. No se olviden, si son nuevos, suscribirse, dejar su hermoso like, que les agradezco muchísimo. Y sin más que decir, mi hermosa gente, nos estaremos viendo hasta un próximo video. Los quiero. Bye bye. Con cuidado.